Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras, a un nuevo episodio ¿cómo era esto? Era algo con catching, pipo catching, rico catching... no, claro, brico catching. Es que hace un montón que no hacíamos un episodio de brico catching y ya casi se me había olvidado. Bueno, vamos a ver si retomamos estos episodios, que sé que nos gustan a todos. Y vamos con un caché muy clásico, como los que solemos hacer, en este caso, una casita de pájaro. No la vamos a hacer desde el principio, una casita de pájaro de madera, porque, bueno, ahora os cuento la historia. Lo que vamos a hacer es adaptar un contenedor a esta casita que ya teníamos preparada. Y aquí viene la historia. Íbamos de compras a un centro de jardinería y nos encontramos que tenían estas casitas de pájaro ya preparadas y a un precio bastante razonable. Entonces nos dijimos, pues ¿para qué trabajar el doble fabricando la casita desde el principio? Eso es algo que dejamos para otro bricocaching, por cierto. Entonces lo que hacemos es adaptar esta casita, que ya la tenemos preparada, de madera, la mar de bonita, pues por lo menos a nosotros nos lo parece, y convertirla en un caché. ¿Y cómo podemos convertir una casita que ya está preparada en un caché? Estas no se pueden abrir, podríamos desmontarla y hacerla de forma que se pudiera abrir y dentro colocar un contenedor. Pero lo que vamos a hacer es otra cosa que es también muy clásica, que es adaptar un contenedor para que esté colocado en la abertura de entrada a la casita. Cuando lo compramos, y seguro que los veteranos son los que usáis los petling, estos petling que tan habitualmente encontramos debajo de una piedra, os habréis dado cuenta que el círculo encaja bastante bien y de hecho encaja perfectamente con la parte superior del petling. Entra perfectamente. Entonces pensamos, lo que tenemos que hacer es colocar un petling aquí dentro, pero claro, como también habréis visto, el tamaño del petling es demasiado. Este tipo de contenedores pues es bastante alargado y es una casita, como veis, bastante estrecha y se queda muy mal. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar el petling. Podríamos también buscar otro tipo de contenedor que encajara mejor, pero no lo teníamos y nos planteamos como reto cómo adaptar un petling cuya longitud es excesiva para colocarla dentro de esta casita de pájaros. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar vamos a cortar una sección y luego vamos a unir los dos extremos para hacer un petling de tamaño reducido que entre perfectamente en la casita. Pegarlo y ya tenemos el caché. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues los materiales que necesitamos. En primer lugar necesitamos un petling, obviamente, un petling, una preforma también se les llama. Y una sierra, lo vamos a hacer en plan manual, lo vamos a hacer con la mano, con medios mecánicos seguramente sería más rápido y obtendríamos unos resultados más precisos, pero bueno, nos gusta hacerlo en plan artesanal, así que utilizamos esta sierra. También vamos a utilizar una lima para ajustar un poquito los bordes y naturalmente un pegamento de tipo epoxi, de estos de 2 componentes que vienen muy bien para este tipo de trabajos. Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tomar medidas del petling para saber por dónde cortar. Como estaréis viendo en el vídeo, lo coloqué el petling ajustado a la casita y tomé la medida. Lo que pasa es que si lo estáis viendo me equivoqué, porque tomé la medida con respecto al fondo de la casita y en realidad no tuve en cuenta el ancho del fondo de la pared que está en la parte de atrás, con lo cual tenía que haberlo cortado un poco más. No fue mayor problema, cuando me di cuenta de ese fallo, pues simplemente tuve que recortar un poquito más de la sección. Una vez que teníamos las medidas, pues ya lo llevamos al banco de trabajo y con nuestra amiga la sierra, pues lo colocamos, lo sujetamos bien para que no se nos fuera y lo colocamos a mano. El problema de colocar a mano es que los cortes no son muy precisos y de hecho me salieron torcidos. Lo que pasa es que como salieron torcidos los de las dos secciones, pues simplemente fue cuestión de buscar la posición en la que las dos secciones se ajustaban bien y no quedaban torcidas. Una vez que ya las tenía cortadas, lo único que había que hacer era limar un poco para eliminar las asperezas y a continuación preparamos el pegamento epoxi, que como veis simplemente hay que tomar una pequeña proporción de ambos componentes,
mezclarlos con un palito o con cualquier otro instrumento que tengamos a mano y aplicarlo en los bordes del petling, de los 2 trozos de petling que teníamos. Una vez que lo tenemos, pues simplemente juntarlos, buscar en la posición en la que se ajustaban mejor y dejarlos reposar. Es un pegamento que tarda unos 5 minutos en fraguar y da tiempo, por tanto, a hacer ajustes si hace falta. Ya se deja colocado y esperamos a que el pegamento haga su trabajo. Y una vez que el pegamento ha hecho su trabajo, pues ya lo tenemos el petling de tamaño reducido. Aquí lo tenéis, como veis ha quedado bastante bien y este encaja perfectamente en lo que es la casita de pájaro. Y ahora lo único que hace falta es ajustarlo y pegarlo a la casita. Bueno, os voy a poner aquí a los dos como quedan, el petling original y el mini petling, que es muy gracioso como ha quedado. Naturalmente habrá que luego que fabricar un logbook que se ajuste bien al tamaño de este mini petling. Y para pegarlo aquí, una vez más, vamos a recurrir al pegamento epoxi, que va a dejarlo bastante ajustado. Lo que pasa es que para sacar el logbook va a hacer falta no solamente que los jugadores abran el petling, sino que lo vuelquen, porque si no va a ser difícil de sacar. Así que en este caso lo que vamos a hacer, intentaremos enseñarlo en un vídeo próximo, de esos vídeos cortos, lo que vamos a hacer es sustituir este cordel con el que viene la casita originalmente, que es un cordel que no va a aguantar a la intemperie. Lo vamos a sustituir con un gancho metálico para que la casita se pueda colgar a la rama de un árbol a una altura accesible, de forma que los jugadores puedan recoger la casita, abrir el contenedor, extraer, volcando la casita, extraer el logbook, poder firmar y luego ya devolverlo a su sitio. Espero que este brico-catching de hoy os haya gustado. Es un brico-catching muy sencillito, pero tenía su dificultad y seguro que la idea de reducir el tamaño de un contenedor o modificar la forma que tiene, en este caso de un petling, haciéndolo un mini petling todavía más pequeño, os ha dado ideas no solo para un caché exactamente igual a este, sino seguramente para otro tipo de cachés en el que este tipo de técnica os puede ayudar. Y si os ocurre alguna otra forma de aplicar esta técnica de reducir un petling o modificar la forma o la longitud de otro tipo de contenedor, pues dejárnoslo en los comentarios, porque así aprendemos todos. Y ya está, pues nada, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!